Hermano, gracia y paz. Vamos hoy a compartir un poco acerca de la palabra del Señor. Y hoy vamos a compartir acerca de los diáconos o los diáconos. Pero no vamos a hablar del ministerio de los diáconos como tal, sino que vamos a hablar de la palabra griega diáconos o diáconos. ¿Qué significa servicio? ¿Sí? Entonces hoy lo que vamos a compartir un poco es en relación con el servicio de todos los santos en la casa de Dios. No nos vamos a enfocar hoy solamente en un solo servicio, sino que nos vamos a enfocar en el servicio que presta el cuerpo de Cristo a Cristo y a la iglesia, ¿sí? Entonces vamos a empezar a considerar un poco acerca de esto, hermanos. Hoy vamos a leer muchos textos, vamos a sumar la palabra y vamos a mirar en parte qué nos dicen las Escrituras Sagradas en relación con el servicio y con el servicio que Dios pide a la iglesia que se haga en su casa. Las Escrituras contienen mandamientos espirituales dados a la iglesia, ¿sí? Entonces vamos a considerar qué ha dicho nuestro buen Dios por medio de las Escrituras a través de los profetas y de los apóstoles en relación con el servicio en la casa de Dios. Para empezar vamos a considerar un texto que es Primera de Pedro 4, versículo 10. Primera de Pedro 4, versículo 10. En la casa de Dios, en la iglesia, se prestan muchos tipos de servicio. Cada uno de nosotros tiene un servicio que hacer en la casa de Dios y un servicio que prestar en la casa de Dios. O sea que podríamos decir que toda la iglesia es diácono o diáconos, ¿sí? Porque toda la iglesia presta un servicio al Señor Jesús, en este caso le presta un servicio a los santos. Queremos empezar con este texto que dice, Primera de Pedro 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores o icónomos de la multiforme gracia de Dios. Quiero leer ese mismo texto de la versión Reina y Valera 2006, porque ahí sí traduce lo que dice la palabra griega. Primera de Pedro 4:10, acá en la versión Reina y Valera actualizada dice, cada uno ponga al servicio de los demás. Ahí Reina y Valera dice, ministrelo. La palabra ministrar es diáconos, ¿sí? Entonces, de entrada, nosotros empezamos a inquirir que Pedro, por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia. ¿Qué le dice a la iglesia? Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene dones. Amén. Y esos dones vienen ¿cómo? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Cuando viene el Espíritu Santo a cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra. Hay dones, eso lo dice Efesios 4:8. Subiendo a lo alto, llevaste cautiva la cautividad y diste dones a los hombres. Entonces nuestro Señor ha dado dones por el Espíritu Santo a la iglesia. Pero mira el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento a la iglesia? Cada uno. No dice el evangelista, no dice el pastor, no dice el maestro, no dice el obispo, no dice el apóstol. Dice que cada uno de nosotros, según el don que ha recibido, sirva a los otros. Entonces, cuando nosotros prestamos servicio de acuerdo a lo que servimos, el Señor nos dice que somos contados como buenos administradores de la ¿qué? Multiforme gracia de Dios, ¿sí? La gracia de Dios tiene muchas formas, ¿cierto? Y esas muchas formas son dadas a conocer por cada uno de los servicios que los hermanos prestan en la casa de Dios. El Señor ha dado a uno una gracia, ha dado a otro otra gracia, y esa gracia y ese don que dio, ¿qué hacemos nosotros en la casa de Dios? Debemos servir a los hermanos con eso que el Señor nos dio, ¿sí? Amén, hermano. Entonces vamos a empezar a considerar en parte cómo debe ser el servicio de los santos en la casa de Dios. Vamos a Romanos capítulo 12.
Vamos a mirar unos aspectos primero para empezar después a considerar y a mostrar por la Biblia qué tipos de servicios hay en la casa de Dios. No podemos abarcar todos los servicios en la casa de Dios. Vamos a considerar solamente algunos servicios en la casa de Dios. Romanos 12, vamos a leer desde el versículo 1. Entonces, los servicios que se hacen en la casa de Dios, ellos se dan porque es el producto de la madurez de la vida de Cristo en nuestra vida. Cuando Cristo ha empezado a formarse, ha empezado a madurar en nosotros y nosotros empezamos a entender la economía neotestamentaria, empezamos a entender que nosotros somos diáconos de Dios, que nosotros somos servidores de Dios. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Vamos colocando al servicio de los demás el don que el Señor nos dio. Y ese servicio va empezando ¿a qué? A madurar en medio de nosotros. Vamos a mirar lo que dice Romanos 12, capítulo 1. Romanos 12, versículo 1. Dice, en los dones de gracia. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice Reina y Valera. La Biblia textual dice que es vuestro servicio racional. No vamos a centrar tanto en los primeros versos, sino hasta que lleguemos al versículo 6. No os conforméis a este siglo. O sea, la Biblia Bover Cantera dice, no nos configuremos a este mundo. Voy a leerlo textualmente para que entendamos el sentido del texto ahí. 12.1 dice, 12.2, y no os configuréis a semejanza de este mundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere hacer el mundo con los creyentes? Configurarlos a una forma. ¿A cuál es la forma que el mundo nos quiere configurar? A la forma del mundo. El mundo quiere que nosotros nos parezcamos al mundo, pero Dios quiere configurarnos a Dios. O sea, el mundo quiere que nos parezcamos al mundo, pero Dios quiere que nos parezcamos a Él. ¿Sí? Y esto tiene que ver con el servicio que se presta en la casa de Dios. No os conforméis o amoldéis o configuréis a este siglo, sino, dice el texto, transformaos, metamorfo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Entonces, hermano, la base para el servicio cristiano es Cristo. Cristo madurado y Cristo expresado en medio de nosotros. Mire a dónde nos llega el versículo 6. El versículo 6 nos llega después de que estamos presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo. El versículo 6 nos llega después de que no nos estamos conformando a este mundo, sino que estamos conociendo la voluntad de Dios, que es agradable, que es buena y que es perfecta. Entonces, cuando esas cosas están sucediendo en nuestra vida, entonces llegamos al versículo 6 y 7, donde nos dice que aunque somos muchos, somos parte de un único cuerpo, y en ese único cuerpo cada uno tiene funciones diferentes, ¿cierto? Y de acuerdo a las funciones que nosotros actuamos. Por ejemplo, si yo soy oído, mi función en el cuerpo es ¿qué?
Oír es escuchar, ¿cierto? Y de acuerdo a esa función que tengo y a ese don que Dios me dio en la casa de Dios, pues de acuerdo a ese sonido, servimos en la casa de Dios. De acuerdo a ese servicio, servimos en la casa de Dios, ¿cierto? Entonces, si escuchamos peligro, ¿qué hacemos? Alertamos a la iglesia y le prestamos un servicio a la casa de Dios, ¿sí? Lo mismo que el ojo. El que es ojo en la casa de Dios presta un servicio en la casa de Dios. Puede ver, ¿cierto? Lo mismo el que es nariz, lo mismo el que es riñón, lo mismo el que es corazón, lo mismo el que es hígado, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ese servicio y a ese don que te constituyó el Señor en la casa de Dios, debes servir al Señor, ¿sí? Pero también hay servicios que nosotros debemos participar conjuntamente y corporativamente en la casa de Dios, ¿cierto? Así yo no sea riñón, debo prestar un servicio en la casa de Dios porque todos los santos somos diáconos. Y eso es lo que vamos a empezar a considerar el día de hoy. Entonces, entendiendo que la base para el servicio es Cristo madurado y expresado en nosotros, lo primero tenemos para decir es que el servicio que nosotros prestamos en la casa de Dios y debemos prestar debe ser un servicio en el Espíritu como primera medida. Vamos a leerlo, Romanos 1, ahí atrás, versículo 9. Romanos 1, vamos a leer el versículo 9. Entonces, ¿por qué empezamos primero diciendo esto? Porque el servicio que se presta según Romanos ha sido un servicio que ha ido madurando. Ha sido un hermano y una hermana que no se ha ido amoldando y conformando al mundo, sino que se ha ido amoldando y conformando ¿a quién? A la imagen de Dios. Entonces, de acuerdo a esa conformación, va a empezar a prestar un servicio espiritual en la casa de Dios. Porque es que nosotros también podemos prestar un servicio natural en la casa de Dios, ¿sí? Yo recuerdo en una localidad donde estuve, X, había un hermano que el hermano conocía, era administrador, y no soy yo, era administrador, y entonces cuando él llega a la vida de iglesia, los hermanos, por el hecho de que era administrador, lo colocaron en el servicio de administrar las finanzas en la iglesia, ¿cierto? Pero uno debe tener en cuenta no el oficio del hermano, sino la vida de Cristo, manifestada en medio del Señor. O sea, la base para que el hermano sirva y preste ese servicio no es que sea administrador. Puede influir y puede ayudar, pero ese servicio y esa profesión tiene que pasar primero por una transformación para poder servir al Señor, de acuerdo con la profesión que tiene. ¿Listo? Entonces mire lo que dice Pablo, Romanos 1, versículo 9. Porque testigo me es Dios, y mire lo que dice, ¿a quién sirvo en qué? Y ese espíritu es con E minúscula, o sea que está hablando del espíritu de Pablo, ¿sí? Entonces ahora vamos a sustituir. Porque testigo me es Dios, ya no habla Pablo sino nosotros, a quien sirvo en mi espíritu. ¿En qué servimos nosotros en el espíritu en la casa de Dios? En el evangelio de su Hijo. Entonces aquí muestra el servicio que hacía, era que de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Bueno, esto es un tipo de servicio que lo debe tener toda la iglesia, orar sin cesar, ¿cierto que sí? Y Pablo entraba diciendo a los romanos que él servía a Dios por ellos en oración, pero ese servicio lo prestaba ¿cómo? En el Espíritu, ¿cierto? Nosotros podemos servir en la casa de Dios sin ser tratados y sin ser transformados, y ese servicio va a ocasionar problemas en la casa de Dios, ¿cierto que sí? Volvemos al mismo caso del hermano que es administrador y cree que por ser administrador puede prestar un servicio eficaz en la casa de Dios. Este hermano, por no conocer la vida de Cristo en madurez y por no conocer la vida de Cristo en resurrección y por no conocer la vida de Cristo en muerte, no va a empezar a seguir la dirección del Espíritu para poder prestar ese servicio, sino que va a ser guiado de acuerdo a los conocimientos naturales que tiene. Y la iglesia de Dios no puede servirse de esa manera, porque tarde o temprano los hermanos espirituales se van a dar cuenta de que ese servicio es natural. ¿Cierto que sí? Entonces es muy importante primero que el servicio que nosotros prestemos al Señor sea un servicio en el Espíritu, sea un servicio primeramente en el cual no nos estemos amoldando al mundo. Amén. Entonces Pablo empieza a decirnos
que él sirve a Dios, pero él sirve a Dios ¿en qué? En el Espíritu. ¿Por qué Pablo sirve a Dios en el Espíritu? Porque recuerdan que es desde el Espíritu donde Dios empieza a operar. Recuerda que Cristo vivificó nuestro espíritu. Lo dice 1 Corintios 15, 45. Dice, fue hecho a Adán, el primer hombre, alma viviente. Y el último Adán, ¿qué dice? Espíritu vivificante. Entonces es desde el Espíritu donde Dios empieza a operar todas las maravillas en medio de nosotros, ¿sí? Y una de ellas es el servicio en la casa de Dios, hermano. Amén. Vamos entonces a empezar a considerar, ya con esta introducción, los diferentes servicios que hay en la casa de Dios, al cual muchos de nosotros estamos llamados a servicio. Vamos a ir a Hechos. Capítulo 6, versículo 1. Todos conocemos ese servicio que es de los diáconos y el servicio de la palabra. Hechos capítulo 6, versículo 1. Ustedes recuerdan, el contexto es la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Se añadieron como 3,000 en esa ocasión a la iglesia en Jerusalén. Luego Pedro, ellos al frente del templo de la Hermosa, hacen una sanidad. Y luego, después de esa sanidad, ellos tienen que dar testimonio, porque le piden cuentas de su testimonio de la sanidad de la persona que estaba enferma. Luego sucede algo con Ananías y Zafira, hasta que llegamos al capítulo 6, y el contexto es que los judíos que habían creído traían sus propiedades y las daban y las colocaban a los pies de los discípulos. Vendían las cosas que tenían y las colocaban al pie de los apóstoles para que los apóstoles distribuyeran equitativamente en medio de los hermanos y no hubieran necesitado. ¿Listo? Es en este contexto, capítulo 6, versículo 1, que dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos, estos son los helenistas, contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y ahí la palabra distribución es diaconeo, o sea, en el servicio. Entonces, ¿qué pasaba? Los apóstoles, como a ellos llegaban todo lo que la iglesia estaba dando en ese momento, ellos eran los encargados de distribuir equitativamente en la casa de Dios, ¿cierto? Entonces hubo un problema porque las viudas de los griegos, seguramente algunos hermanos que los colocaron en eso no estaban siendo equitativos. Entonces hubo una murmuración. Entonces llega el versículo 2. Entonces los 12 apóstoles, al ver esta situación, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿qué es lo que dijeron? No es apropiado, dice Reina y Valera justo, no es apropiado que nosotros dejemos la palabra, ¿para qué? Para servir a las mesas, ¿sí? No que el servir a la palabra sea superior al servir a la mesa, porque es un servicio en la casa de Dios. Pero ¿qué pasa? Los apóstoles tenían un llamamiento a ese servicio. ¿Cuál servicio? Servicio de la palabra del Señor, ¿cierto? No es apropiado que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, para diaconar a las mesas. Entonces dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. 4. Y nosotros persistiremos, proscartereo, la misma palabra que se utiliza cuando dice y perseveraban en la comunión. Persistiremos en la oración, ¿y qué más? Y en el ministerio de la palabra. Ahí ministerio es servicio, ¿cierto? Entonces aquí vemos que en la iglesia inicialmente hay 2 servicios. ¿Cuál? El servicio de la palabra y el servicio de ¿qué? Servir a las mesas, ¿sí? Servir en las cosas materiales en la iglesia, ¿cierto? Entonces, de acuerdo, vamos a empezar diciendo, de acuerdo al llamamiento y a la función y al don, cada uno debe servir en la casa de Dios. En este caso, los apóstoles servían la palabra a los hermanos. Y en este caso, los 7 diáconos servían en las cosas materiales en medio de la iglesia. Pero mire que estos diáconos, en ese servicio que hacían, porque hay veces piensan que servir en las mesas es algo menor. Piensan que correr las sillas, piensan que barrer, piensan que ayudar es algo menor. No. ¿Cuáles eran las condiciones para que sirvieran a las mesas? Léalo otra vez. Espirituales. ¿Cómo? Llenos del Espíritu Santo, hermano.
Si barremos, llenos del Espíritu Santo. Si corremos las mesas, llenos del Espíritu Santo. ¿Sí entendemos? El servicio que se presta en la casa de Dios debe ser en el Espíritu, llenos del Espíritu Santo. Entonces, para no pensar que el servicio de servir a las mesas era menor, el Espíritu Santo dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de fe. Para que no pensemos que el único servicio espiritual es predicar la palabra. Hay muchos servicios espirituales en la casa de Dios. Amén. Amén, hermano. Vamos a considerar otro tipo de servicio en la casa de Dios. Volvamos a 1 de Pedro 4:9, donde empezamos. Vamos a leer ahora el 9. Recuerde que el 10 decía, cada uno de nosotros ponga al servicio de los demás el don que recibimos. Ahora vamos a leer el versículo 9. 1 de Pedro 4, versículo 9. Mire cómo dice, y este es un servicio corporativo. Inicialmente a los ancianos se le pide que sea ¿qué? Hospedadores. Pero acá le está hablando ¿a quién? A toda la iglesia. Porque el verso 10 nos lo dice. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que el Señor nos dio. Hospedaos los unos a los otros, pero no terminó ahí. Sin murmuraciones, ¿cierto? La palabra griega para hospedado ya la hemos visto, philoxenos. La palabra fileo, amor fraternal, y la palabra xenos significa forastero. Entonces la palabra traduciría más o menos así, amor por el desconocido. ¿Cierto? Amar al forastero. Entonces, una de las cosas que el Señor nos pide por el Espíritu a través de Pablo es que nos hospedemos. Y eso es un servicio en la casa de Dios. Hospedarnos. ¿Pero cómo? Sin murmuraciones. Entonces, por eso hablamos de que la base del servicio es Cristo expresado en nosotros. Porque nosotros podemos servirnos, yo te hospedo en mi casa, pero si Cristo no ha madurado en mí, yo termino murmurando. Este hermano se me comió toda la salsa de tomate, ¿cierto? Cuando no entendemos que aún la salsa de tomate el Señor nos la dio para nuestro hermano. Porque es que mira, hermano, el servicio que le prestamos a Cristo es a los hermanos. Nosotros no estamos esperando que Cristo descienda del cielo físicamente para servirle a Él. Al servir a los hermanos servimos a Cristo, ¿cierto? De esa misma manera, ese mismo lenguaje utiliza Pablo, Romanos 12, volvamos al capítulo, estamos tocando los dos capítulos del servicio. Romanos 12, versículo 13. Romanos 12, versículo 13, miren lo que dice, sumando la palabra. Compartiendo para la necesidad de los santos, ¿y qué más dice? Practicando la hospitalidad. Entonces, el ser hospedador y amar a los forasteros, en este caso los hermanos que vienen a visitarnos, es un servicio que presta el cuerpo de Cristo, a Cristo mismo. Hermano, ¿cómo así que a Cristo mismo? Sí, es un servicio que presta el cuerpo de Cristo a Cristo mismo. ¿Recuerda el tribunal a las naciones? Venid bendito de mi Padre y entrad al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve sed y me diste de beber. Y los justos dirán, Señor, ¿y cuándo te dimos de beber? Entonces le dirá el Señor, cuando lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces nosotros debemos entender que cualquier servicio que nosotros prestamos es al Señor, hermano. No al hermano. Es al hermano, sí, pero es más allá del hermano, es al Señor mismo, ¿cierto? Entonces uno de los servicios que prestamos en la casa de Dios es ¿qué? Ser hospedador. Ahora vamos a ver el texto práctico, uno de los textos prácticos. Hechos 16. Hechos 16. Acabamos de ver Romanos 12, versículo 13. Vamos a ir a Hechos 16 y vamos a hablar de la vendedora de púrpura. 16:14. Lida, la vendedora de tela púrpura. Esto es en Filipos, en Europa. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura o de tela púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo estaba evangelizando.
Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, mira hermanos, aquí vemos que el bautizo era inmediato al creer, hermano. Mira, creyó inmediatamente que se bautizó, hermano. Nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, ¿qué le dijo? Entrad en mi casa y posad. Y dice, nos obligó a quedarnos, pero la textual dice, nos constriñó, ¿cierto? Entonces aquí vemos el cumplimiento práctico de ser hospedador. Recibió la palabra, sabía que ellos eran unos siervos de Dios que estaban predicando el evangelio por todo el mundo. Entonces cuando recibió la palabra, ¿qué pasa? También quería servir a la iglesia sirviendo a los hermanos, ¿cómo? Hospedándolos. Si ustedes han juzgado, le dice, que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad en ella. Entonces, este es el cumplimiento práctico del ser hospedador. Amén, hermanos. Un servicio, uno de los muchos servicios que hay en la casa de Dios. Otro servicio, vamos a Lucas 8, versículo 1. Vamos a ver varios servicios que se prestan en la casa de Dios. Otro servicio, entre los muchos que se prestan. Ahí hay un subtítulo, todos lo leen, ¿cierto? Mujeres que sirven a Jesús. Vamos a ver de qué manera estas mujeres servían a Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Y quiénes más? Los 12 con él, ¿cierto? Capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, 2 puntos, va a decir quiénes. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¿Sí? Era una endemoniada, el Señor la liberó. Juana, mujer de Chuza, que era mayordomo o intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, no dicen quiénes eran, pero habían muchas. ¿Qué hacían ellas? Le servían de sus bienes. Entonces aquí vemos que otro servicio que se presta en la casa de Dios es ¿qué? Servir con los bienes que Dios nos dio. Porque precisamente Dios nos los dio fue para eso. Mira, hermano, cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, que nosotros somos para Cristo y Cristo para nosotros, colocamos a disposición de Dios todo lo que Él nos dio. Cada una de las cosas que Dios nos dio. En este caso, el servicio que estamos viendo, entre los muchos, porque no es el único, era que ella le servía a Jesús, ¿con qué? Con los bienes que le dio. ¿Se me entiende? Entonces, esto es uno de los servicios que también nosotros debemos prestar en la casa de Dios. Servir con lo que el Señor nos ha dado. Porque eso no es para nosotros, eso no es para nuestro deleite. Todo lo que el Señor nos ha dado en nuestra vida es para el servicio de Él. Porque incluso nos van a pedir cuentas qué hizo con lo que le di. Y no solamente con los dones, con todo lo que nos dio. ¿Amén? Listo. Pasemos a otro servicio. Marcos 9. Allá atrás. Marcos 15, hermano, disculpe. Vamos a confirmarlo. Vamos a confirmar el servicio. Marcos 15, 40. Y aquí con esto que vamos a leer, vamos a mostrar que el servicio que estas hermanas o mujeres prestaban era un servicio real, hermano. ¿Sí? Era un servicio que había pasado por transformación. Miren lo que dice. Aquí el Señor está en la cruz. ¿Y ustedes recuerdan qué pasó en la cruz? Todos los discípulos lo dejaron. Los 12. ¿Recuerdan? Hubo solamente uno que estuvo a la cruz, que fue Juan, el discípulo amado. Pero aunque todos los discípulos se fueron, miren lo que dice la Biblia. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban ¿quién? María Magdalena, una de las que servía a Jesús con sus bienes. María, la madre de Jacobo el menor, y de José y de Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían, ¿y qué más? Y les servían, y otras muchas que habían subido con él
a Jerusalén. Entonces mira, ellas sirvieron hasta el último momento que nuestro Señor Jesús estuvo en la tierra físicamente, ¿sí? O sea, estuvieron sirviendo hasta la cruz. Y ahí vemos nosotros que ese servicio sí era real en medio de ellos. O sea, había una realidad en el servicio que ellos prestaban al Señor. Amén. Ahora, vamos a ver un servicio parecido. Marcos 1, versículo 30. Un servicio parecido del que estamos hablando acá. Pero no solamente a Jesús, sino también a los apóstoles. Miren lo que dice Marcos 1. Vamos a leer el 29. Servicio a la obra, a Cristo y a los apóstoles. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. ¿Pedro era casado o no era casado? Ok. ¿Y cómo estaba la suegra de Simón? ¿Y qué tenía? Fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. ¿A quién? A Jesús. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Y cuando sumamos la palabra, Lucas dice, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Sumando la palabra para no irnos hasta allá. Y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente, ¿qué? Le dejó la fiebre. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿qué hace la suegra de Pedro? En agradecimiento al Señor por haberla sanado, ¿qué hace la suegra de Pedro? Le sirve. Se levantaba y le servía. Pero mire lo que dice en plural. Les servía. ¿A quiénes les? A Cristo con los apóstoles. ¿Sí? Amén. Ese es otro de los servicios que se presta en la casa de Dios. Vamos a ver otro servicio. Servicio que se presta a los hombres de Dios en la iglesia. Primera de Reyes, capítulo 19. Hoy vamos a leer más que todo escrituras, hermano. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leerlo desde el versículo 19. Vamos a hablar de Elías y Eliseo. ¿Lo recuerdan? Estos dos varones que hicieron portentos en Israel. A mí se me quedó grabado uno de los portentos que hizo Eliseo. No diciendo que los demás son menores. Eliseo se enfermó y se murió. Y la escritura cuenta que Eliseo, en el sepulcro en el que estaba, pareciera que era un sepulcro muy abierto a la gente cuando pasaba. Entonces alguien se murió y llevaban el muerto y los que lo llevaban se tropezaron y cayeron y el muerto tocó los huesos de Eliseo muerto. ¿Y sabe qué pasó? ¡Zum! Resucitó. Es una cosa increíble, ¿no? Ese portento hablando de la resurrección de Cristo, hablando del poder de la resurrección de Cristo. Bueno, vamos a leer el versículo 19. Y partiendo de allí, halló a Eliseo, este es Elías, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató con el arado de los bueyes, coció carne y la dio al pueblo para que comiesen. ¿Después qué? Después se levantó y fue tras Elías. ¿Y qué hacía detrás de Elías? Le servía. Más adelante, ahí mismo en Segunda de Reyes 3, ahí más adelante, unos libros más adelante, vamos a ver que Eliseo siguió sirviendo hasta el momento de la partida de su Señor. Segunda de Reyes 3. Como las mujeres, siguieron sirviendo hasta el momento de la partida de su Señor. Segunda de Reyes 3, versículo 11. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Yahvé para que consultemos por Yahvé por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat,
¿Que qué? Que servía a Elías. Entonces, ¿cómo recordaron a Eliseo? Como el que servía a su Señor, ¿cierto? Y ese servicio que se le prestaba a los hombres de Dios está en la Escritura. ¿Desde quién lo vemos nosotros? Desde Moisés. Vamos a Éxodo 24. Vamos a leer muchos textos, hermanos. Éxodo 24, versículo 13. Cuando tú empiezas a mirar la salida de los hijos de Israel de Egipto para la tierra prometida, y cuando empiezas a mirar cómo Moisés empieza a hacer un trabajo guiado por Dios, había alguien que siempre se le pegaba. Y ese que siempre se le pegaba era ¿quién? Josué. Y para donde iba Moisés, iba Josué. A donde estaba Moisés, estaba Josué. Lo que escuchaba Moisés, lo escuchaba Josué. ¿Por qué? Porque estaba ahí, a su lado, siempre. 24:13. Y mire cómo dice la Escritura por el Espíritu Santo. Se levantó Moisés con Josué, ¿quién? Su servidor. Entonces en las Escrituras siempre muestran que hay un servicio para los hombres de Dios en la casa de Dios. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. ¿Y con quién más subió al monte? Pues con su servidor. De todo lo que participaba Moisés, participaba su servidor. Había ciertos lugares donde Josué no podía entrar, pero podía escuchar lo que Moisés escuchaba y podía ver lo que Moisés escuchaba. Amén. Ese es uno de los servicios que se presta en la casa de Dios. Otro tipo de servicio en la casa de Dios. Servicio en la aflicción. Vamos a Génesis 40. Servicio en la aflicción. Génesis 40. Y ahora vamos a hablar de José. ¿Lo recuerdan? El soñador de sueños. Génesis 40, vamos a leer desde el versículo 1. Ustedes recuerdan la vida de José, ¿cierto? José fue vendido por sus hermanos, fue negado por sus hermanos, terminó sirviéndole a Potifar en Egipto. Y vamos a leer el 41. A él lo metieron en la casa de Potifar y la mujer de Potifar lo vio hermoso, quiso acostarse con él. José no quiso, fue injuriado y por causa de eso fue enviado a la cárcel. Bueno, estando en la cárcel, dice el 41, aconteció que después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó el faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. ¿Y qué hacía José en la cárcel? Entonces mire, incluso en la aflicción servía a José. ¿Cómo pensará uno que uno va a servir al Señor en la cárcel? ¿O cómo pensará uno que uno va a servir al Señor en medio de la aflicción? Pues José nos demuestra que él sirvió al Señor en medio de la aflicción. Y algunos, aparte de servir en medio de la aflicción, cantaban cánticos a Dios. ¿Ustedes recuerdan Silas y Pablo cuando fueron encarcelados y azotados? Y entonces Pablo le decía a Silas, bueno, ¿y ahora cuál cantamos? ¿Cierto? En medio de la cárcel, en medio de la aflicción. Si fuera nosotros, Señor, pero ¿por qué me llevaste a este lugar? ¿Cierto? Entonces, esa es la mente de Cristo, que se puede servir en medio de la aflicción. Entonces, ¿qué hacía José? En la aflicción, en ese lugar de muerte, la cárcel, servía y estuvieron días en la prisión. Ahora, vamos a mirar también, a la luz del Nuevo Testamento, el servicio que se hace en la casa de la aflicción. Vamos a ir a Juan 12, versículo 1. Vamos a ver Betania.
Ustedes saben siempre la palabra bet por delante en el hebreo es casa. Por ejemplo, cuando Jacob tuvo la visión y dijo que eso iba a ser llamado Betel, porque es casa de Dios, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de Betania. Betania significa casa de la aflicción, dice Giscos en su diccionario de nombres. Entonces vamos a ver qué pasaba en la casa de la aflicción. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. E hicieron allí una cena. ¿Y qué pasó en la casa de aflicción? Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, ¿qué hacía Marta? Marta servía en la casa de la aflicción, ¿cierto? ¿Le servía a quién? Al Señor, pero también le servía a quién? Al que había resucitado entre los muertos, ¿cierto? Entonces, el servicio en la casa de la aflicción se presta al Señor y se presta a los que han resucitado con el Señor. ¿Quién ha resucitado con el Señor? Todos los creyentes. Amén. Aleluya. Es otro servicio que se presta en la casa de Dios. Vamos a mirar otro servicio que se presta en la casa de Dios. Números 3. Versículo 5. Servicio en el tabernáculo de reunión, que se traduce servicio en la iglesia. Vamos a mirar. Números capítulo 3, versículo 5. Números capítulo 3, versículo 5. Vamos a mirar. Y Yahvé habló a Moisés, diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón. ¿Para qué? Para que le sirvan. Vamos a volver a leer. Y Yahvé habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón. ¿Para qué? Para que le sirvan. O sea, esto es similar al servicio de Elías y Eliseo. Aquí los levitas debían servir al Señor, pero ¿cómo servían al Señor? Sirviendo a Aarón. Los levitas eran siervos de Aarón, pero en ese servicio que le prestaban a Aarón, le prestaban era un servicio a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan qué hacían los levitas. Los levitas desarmaban todo lo que eran los travesaños, las tablas. Los levitas cogían las cortinas y las trasladaban. Los levitas llevaban los utensilios santos. Y aunque era un servicio para Dios, Dios dice: llama a los levitas que se pongan delante de ti porque ellos te van a servir a ti. Pero mire cómo termina ese servicio que es para Aarón. ¿Para quién es? Para la casa del Señor. ¿Amén? Amén. Otro servicio en la casa de Dios. Nosotros con nuestra familia. Ese texto lo conocemos todos, ¿cierto? Lee Josué 24. Josué 24, versículo 15. Entonces Dios a Moisés en Deuteronomio, terminando los últimos capítulos 33, 34, llama a Moisés aparte y le dice: este pueblo que tú sacaste, más adelante se van a volver a otros dioses, ¿cierto? Entonces es de ahí, por causa de eso, que sale el cántico de Moisés. Es un cántico que se llama el cántico de Moisés, para que los hijos de Israel se lo aprendieran y recordaran lo que el Señor le dijo a Moisés. Entonces Josué, también sabiendo esto, llega al capítulo 24, versículo 14, y los exhorta y los amonesta y les dice: ahora pues temed a Yahvé y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servía a Yahvé. ¿Por qué les dice así? ¿Por qué les dice a los israelitas que quiten de en medio los dioses? Porque los tenían. ¿Me entiendes? Vamos a volver a leerlo. Quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servía a Yahvé. Era la amonestación.
Si mal os parece servir a Yahvé, escogeos a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, en este caso era Abraham. Abraham estuvo en Ur de los Caldeos antes que cruzara el río. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Yahvé. La palabra serviremos en el hebreo hace relación a un servicio sagrado. O sea, servicio que es en adoración al Señor. Entonces Josué se paró delante del pueblo y les decía, bueno, escojan, ¿a quién le va a servir? Si le va a servir al creador de los cielos o le va a servir a los dioses a los cuales están en esta tierra que lo estoy introduciendo o a los dioses de Egipto, ¿cierto? Entonces, esta amonestación entra porque muchas veces, en este caso literalmente Israel lo estaba haciendo, pero muchas veces nosotros todavía estamos en dos aguas y todavía queremos servir al Señor y a los hermanos, pero todavía queremos servirnos a nosotros. Todavía queremos, con aquello que podemos servir a los hermanos y al Señor, todavía queremos servirnos a nosotros. Entonces es una amonestación para nosotros. Tenemos que escoger, ¿cierto?, a quién vamos a servir. Señor nos ayude. Y vamos a Romanos 15:30, donde también se habla de esto mismo ya a la luz del Nuevo Testamento. Romanos 15, versículo 30. Ahora vamos a hablar del servicio a los hermanos. Este servicio en la casa de Dios tiene muchos aspectos a considerar. No nos sentamos a considerar cada uno de los aspectos porque pues sería un aspecto largo, pero estamos considerándolos para que al menos sepamos en la iglesia los muchos servicios que hay en la casa de Dios. Romanos 15, versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Sí? La palabra griega es más bien luchando. Es sunagonizomai, que significa luchar hasta el cansancio. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis o luchéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Y mire lo que dice: y que la ofrenda de mi servicio, mi diaconía a los santos en Jerusalén sea acepta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era la oración de Pablo? Oraba y le decía a los hermanos, oren por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes, pero al mismo tiempo para que el servicio que yo les presto a los hermanos, que es una ofrenda, es mi ofrenda, mi servicio a Dios, sea acepto en los santos que están en Jerusalén, ¿cierto? Entonces aquí vemos cómo Pablo nos da un ejemplo de servicio, de que la vida de él era un constante servicio a los santos. Cuando tú empiezas a mirar la vida de Pablo detalladamente y le haces un seguimiento, vemos que lo que Pablo hizo después de que se convirtió al Señor era servir a los santos. Tú lo veías siempre, era sirviendo a los santos, sirviendo en la palabra, sirviendo en las cosas materiales, visitando a los hermanos. Siempre había un servicio de Pablo al Señor, primeramente. Y de esto mismo habla en 1 Corintios 16:15. Vamos a ir más adelante. 1 Corintios 16, versículo 15. Mira, aquí tenemos una familia entera sirviendo al Señor como Josué. 1 Corintios 16, 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado ¿a qué? Al servicio de los santos, a diaconar a los santos. ¿Ah? Era las primicias de Acaya, los primeros que habían creído en el Señor en esa región. Y que ellos, después de creer al Señor, ¿a qué se dedicaron? A servir a los santos. No es algo menor, hermano. Es algo bien claro por las Escrituras. Solo sumar la palabra, nosotros podemos ver que esto está claro en medio de nosotros. Otro tipo de servicio que se hace en la casa de Dios: servir a un solo Dios. ¿Y por qué tenemos que decirlo? Vamos a mirar. Vamos primero a Daniel.
3, versículo 28. Antiguo Testamento. Daniel 3, versículo 28. Y esto lo tenemos que decir muy a propósito, porque hoy en día las personas todavía rinden servicio a otros dioses, que no son dioses por naturaleza, lo que habla el apóstol Pablo en 2 Corintios y en Gálatas. No son dioses por naturaleza, ¿por qué? Porque son de piedra, porque son de plata, porque son de oro, porque son de cobre. Y eso no es naturaleza divina. Los que no son dioses por naturaleza, son de naturaleza mineral, ¿cierto? Pero el Señor nos manda es a servir a Dios, el que es por naturaleza Dios, ¿cierto? Y aquí mire lo que dice Daniel 3, versículo 28. Entonces tenemos el contexto. Nabucodonosor, recuerda, hace una estatua, ¿cierto? Y dice que todo el mundo tiene que arrodillarse cuando empiezan a sonar ciertos instrumentos ante esa estatua. Y entonces cuando todo el mundo se arrodilla, quedan en pie 3 jóvenes, que son Ananías, Azarías y Misael. ¿Recuerdan? Claro que Nabucodonosor le cambia los nombres y les llama Abel-Negó, Sadrá y Mesac, ¿cierto? Pero nosotros ya tenemos un nombre, ¿cierto? El nombre que nos dio nuestro Señor. Entonces, 28 le dice, entonces Nabucodonosor dijo, al ver que ellos no se arrodillaron ante ese Dios de oro y después fueron echados al horno ardiendo de fuego, y después él vio que había una cuarta persona en medio de ese horno. Cuando él vio esa cuarta persona, y aparte de ver la cuarta persona, vio que no se consumían con el fuego, dice el versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrá, de Mesac y Abel-Negó, que envió a su ángel, esa es la manera de él hablar, ¿cierto? Y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que ¿qué? Servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Amén. Entonces, este es uno de los ejemplos que tenemos de la adoración a nuestro único Dios. ¿Por qué lo tenemos que decir? Porque en el Nuevo Testamento hay una adoración a otro Dios. Lucas 16. Y lastimosamente hemos visto creyentes en esa adoración. Lucas 16, versículo 13. Lucas 16, versículo 13. Amén, ¿lo tenemos, hermano? Ninguno puede servir a dos señores. Lo mismo que pasaba con estos jóvenes judíos. Ellos sabían que tenían claro en su interior que no podían servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Entonces nosotros tenemos un solo Señor. Y nosotros debemos servir a ese único Señor. Porque si nosotros no servimos a ese único Señor y amamos a ese único Señor, pues el Señor nos dice que si servimos a otro Señor, estaríamos amando a este y estaríamos aborreciendo al otro. La gloria de Dios no puede ser compartida con nadie. Y Dios es un Dios celoso. O estimará al uno y menospreciará al otro. Y termina el colofón, porque está hablando del dinero. No podréis servir a Dios y a las riquezas. Y la palabra aramea ahí en el Nuevo Testamento que la dejaron es mamón, como dice la Biblia textual. No podés servir a Dios y a Mamón. Y Mamón era un dios con minúscula que personificaba las riquezas. ¿Cierto? Hermano, y esta es una palabra para toda la iglesia. ¿Cierto que sí? Porque muchas veces hay veces nosotros, por causa de avaricia, recuerda que estuvimos leyendo las costumbres que tenían las naciones de la tierra, que no quería Dios que el pueblo de Dios tuviese. Por causa de eso, terminamos sirviéndole a las riquezas en vez que al Señor, hermano.
Y Dios dice, no podemos servir a Dios y no podemos servir a Mamón. Primero, Mamón no es Dios por naturaleza, porque es un espíritu. ¿Sí me entiendes? Entonces no es Dios por naturaleza. Y eso es lo que hablaba Pablo. Las naciones sirven a los que no son dioses por naturaleza. Pero a nosotros ya se nos reveló el único y verdadero Dios por medio de Jesucristo. Entonces, volvemos a lo que dice Josué. Escojan, mi casa y yo serviremos a Yahvé. Ahora ustedes, ahora nosotros, ¿a quién hemos de servir? Con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento, con todo lo que el Señor nos dio. Es un servicio así, hermano, que todos nosotros necesitamos presentarle al Señor. Amén, hermanos. Otro tipo de servicio. Marcos 1, versículo 12. Ya vamos terminando. Estamos viendo muchos servicios que podemos prestar en la casa del Señor. Marcos 1, versículo 12. Ahora vamos a mirar el servicio que prestan los ángeles. Ellos también sirven en la casa de Dios, así no los veamos nosotros. El Señor Jesús fue llevado al desierto, Marcos 1:12. El Espíritu lo impulsó, lo llevó allá para que fuera probado, ¿cierto? Entonces dice el 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días, y los otros, la suma de la palabra dice 40 noches, y era tentado por Satanás y estaba con las fieras, en un desierto, ¿cierto? Una de las cosas que Dios le dijo a Israel cuando estaba tomando la tierra prometida era esto. Bueno, ustedes van a echar las naciones, pero no las van a echar todas de una vez, sino que las van a echar de poco en poco. ¿Por qué? No sea que las fieras del campo vengan contra ustedes. Entonces van a echarlas primero una nación, luego otra nación, luego otra nación, ¿cierto? Entonces aquí el Señor estaba en el desierto, ¿cierto? Y en el desierto en Israel hace 2000 años pues no estaba tan poblado y desierto, estaba lleno de bestias. Entonces en esa tentación también estaban las bestias, pero en medio de eso, ¿qué dice la Escritura? Y los ángeles le servían. ¿Cierto que sí? Porque los ángeles también tienen un trabajo en la casa de Dios y es servir al Señor. Y es lo mismo que en nosotros. Cuando ellos sirven al Señor, nos sirven a nosotros. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Miren lo que dice Hebreos. Hebreos 1. Hebreos 1, Hebreos 2. Vamos a mirar. Hebreos 1, versículo 14. Bueno, vamos a leer desde el 13 para entender que son ángeles, espíritus. Hebreos 1, versículo 13. Viene hablando de la comparación entre los ángeles y el Hijo de Dios. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? 14. ¿No son todos espíritus ministradores? ¿Cuáles son los espíritus ministradores? Verso precedente viene hablando de los ángeles. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para diaconar, para servir? ¿A quién? A favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces los ángeles también tienen un servicio en medio de la casa de Dios, en medio de la economía de Dios. Primero muestran a los ángeles sirviendo al Señor, pero ahora después muestran a los ángeles sirviéndonos a nosotros. Amén, hermanos. Ahora, terminando, vamos a mirar que hay una recompensa por servir al Señor en cualquiera de los aspectos que hemos leído y de los más servicios que están en la casa de Dios, porque no los podemos abarcar todos. Entonces vamos a ir a Juan, capítulo 12, versículo 26.
Juan 12, versículo 26. Mira lo que dice el Señor. Si alguno me sirve, a la iglesia, a todos nosotros, si alguno de nosotros le servimos al Señor, sigámoslo. Sígame. Y donde yo estuviere, ahí la Biblia textual traduce bien, es donde yo estoy, allí también estará mi servidor. ¿Y qué dice? Si alguno me sirviere, mi Padre, ¿qué pasa? Le honrará. O sea, nosotros servimos al Señor por amor a su nombre. Porque no esperamos nada a cambio por el servicio del Señor. Pero más sin embargo, el Señor nos dice, si tú me sirves, me sigues. Y si tú me sirves, mi Padre te va a honrar por haberme servido a mí. O sea que mire que también hay un galardón por el servicio al Señor, hermano. ¿Sí? Eso es lo que dice Hebreos 6, mira. Mira lo que dice Hebreos 6. Hebreos 6, versículo 10. Hebreos 6, versículo 10. Hebreos 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Cómo? Habiendo servido a los santos en pasado, pero termina diciendo, y sirviéndoles aún. ¿Sí me entiendes? Entonces mire, Señor, cómo va a honrar a los que le sirven. El Señor está viendo nuestro servicio y está viendo cómo en algún momento de nuestra vida como creyentes hemos servido a su nombre, sirviéndole a los santos. Pero también, ¿qué dice el texto? ¿Sirviéndoles qué? Aún. O sea, el Señor nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. Cuando tengamos la oportunidad de servir a los santos, debemos servirles, hermano. Y yo pensaría que nosotros siempre tenemos oportunidad de servir a los santos. De una u otra manera. Hay una manera de servir a los santos. Y a pesar de que no estamos buscando que el Señor nos dé nada por ese servicio, el Señor nos va a honrar por ese servicio. Porque Él no olvida, no es injusto para olvidar el trabajo que hemos mostrado hacia su nombre. Entonces ya terminando, vamos a terminar con dos textos. Vamos a ir a Gálatas y vamos a terminar en parte lo que decían las Escrituras acerca del servicio al Señor. Gálatas 5, versículo 13. Aunque naturalmente viene hablando de Pablo por el Espíritu a los hermanos en Galacia acerca de que fuesen libres en relación con tratar de ser justificados por las obras de la ley. En este caso empieza hablando de la circuncisión. Pero nosotros queremos traer la parte B del versículo. Vamos a leerlo todo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vamos a volver a leerlo. Sino servirnos por amor los unos a los otros. En ese servicio que nosotros también prestamos a la casa de Dios, cada uno de nosotros, el Señor también nos dice algo, que lo dice la Biblia textual y la Bover cantera. Voy a leerlo de esta versión porque quiero enfatizar algo que dice el texto griego. 5:13, la parte B. Sino que por la caridad, aquí es una versión católico-romana, Bover cantera, caridad es amor, acá. Haceos esclavos los unos de los otros. Ahí la palabra griega es doulos, siervos, se traduce siervos. Sino haceos siervos los unos de los otros. Ese es el sentido del texto. Entonces decía así: sed siervos por amor los unos de los otros. Entonces mire que es más allá del servicio.
Nos dice que seamos siervos de los hermanos. Sed siervos los unos de los otros. Doulos es la palabra griega, esclavos. Porque ese término tú lo encuentras en cada una de casi todas las epístolas de Pablo, de Jacobo y de Judas. Empieza diciendo, Judas, siervo de Jesucristo, ¿cierto? Y era hermano en la carne del Señor. Pero ahora cuando sabe que resucitó y que es el Señor, siervo de Jesucristo. Santiago, siervo de Jesucristo, y la palabra griega es doulos, que significa esclavo. Entonces el Señor nos dice ahí en Gálatas, sed doulos los unos y los otros por amor. O sea que el Señor nos manda que seamos siervos de nuestros hermanos. ¿Por qué el Señor nos manda eso a nosotros? Porque es algo que ya ocurrió en Cristo. Y vamos a terminar con ese texto. La base de todo lo que hemos hablado es Cristo. Mateo 20, 25. Esto que hemos leído son mandamientos espirituales que se pueden llevar a cumplimiento solo por el Espíritu del Señor. Mateo 20, 25. El contexto era que Santiago, Jacobo y Juan se acercaron a Jesús. Bueno, la suma de la palabra muestra que se acercó fue la mamá de ellos, que era la tía de Jesús. Y le dijo, oye, ¿por qué en tu reino no colocas a mis dos hijos, el uno a tu derecha y uno a tu izquierda? Entonces hubo una discusión, cuando los dos discípulos se dieron cuenta, hubo una discusión, entonces llega el versículo 25. Porque como decía un hermano, ellos pensaron que la palabra de la tía tenía peso. 25. Entonces Jesús llamándolos, vengan todos los 12, vengan para acá, voy a decirles algo. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, ¿cierto? Y que los que son grandes ejercen en ellas potestad. Más entre vosotros, primeramente a los discípulos, ahora entre la iglesia, entre nosotros la iglesia. No será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué? Vuestro servidor. Si alguien anhela algo en la casa de Dios, alguno de nosotros, primero debe cumplir lo que dice el texto que leímos en Gálatas. Sed siervos los unos de los otros. Será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, ¿será qué? Vuestro siervo. La palabra griega, doulos, esclavo, lo mismo que dice Gálatas. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda por su palabra servirnos. ¿Por qué le interesa tanto al Espíritu Santo y dejó tanto registrado en la Escritura acerca del servicio? ¿Por qué? Y el que quiera ser mi siervo entre vosotros será vuestro siervo, como, se va a hacer una comparación, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Sí ves? O sea, esa es la razón por la cual nosotros hemos estado leyendo lo que leímos hoy. Esta es la razón por la cual el Señor le dice a los apóstoles, el que quiera ser mayor tiene que ser servidor. Porque si hay alguien mayor entre nosotros, ¿quién es? Dios. Mas, existiendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios, sino que ¿qué? Se despojó a sí mismo y se halló en condición de hombre. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para diaconar. O sea que si nosotros tenemos un ejemplo de servicio, ¿es en quién? Es en Él. Y por eso nos envía a la iglesia a que nos sirvamos. Porque el primero en hacernos, ¿quién fue? Fue Él, nos sirvió su vida. Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, si hay alguien del cual debemos aprender todos los muchos servicios en la casa de Dios, es de Él. Y leímos algunos aspectos solamente, porque hay muchas más cosas con las cuales podemos servir nosotros en la casa de Dios. Pero al menos era para que conociéramos unos cuantos aspectos de los muchos que hay en la palabra de Dios que nos muestra que nosotros debemos servir con lo que el Señor nos dio. Servir al Señor, servir a los hermanos, ser siervo de los hermanos, que también los ángeles están como servicio en servicio para nosotros,
pero también tomando como el modelo y el tipo de servicio que es el Señor. Y por eso empezamos diciendo, la base de todo servicio es Cristo. Él es la base del servicio en medio de la casa de Dios, ¿cierto? Entonces, la Escritura dice que nosotros, en cuanto podamos, hagamos bien. Y primeramente a los de la casa de Dios. Servir al Señor en la casa de Dios. Esa familia que yo tengo, ¿por qué la tengo? Porque Dios me la dio. Entonces, ¿qué hago yo con mi familia? La pongo al servicio del Señor porque es de Él. Esta casa que yo tengo, ¿por qué la tengo? Porque Dios me la dio. Entonces, ¿qué hago yo con mi casa? La pongo al servicio del Señor. Ese trabajo que yo tengo, ¿por qué lo tengo? Porque yo soy muy inteligente. Porque Dios me lo dio y tuvo misericordia de mí. Entonces, ¿qué hago yo en la casa del Señor? Coloco al servicio del Señor el trabajo que Dios me dio. Amén. Y así sucesivamente. Esa inteligencia que tú tienes, que no la tengo yo, pero la tienes tú. ¿Crees que porque eres muy bonito la tienes? No, porque Dios te la dio. Entonces, ¿qué haces tú con esa inteligencia? La colocas al servicio del Señor para que pase por muerte primero y luego ahí sí la pongas a servir al Señor. ¿Qué haces tú con los dones que el Señor te dio? Los colocas al servicio de la casa de Dios. Entonces debemos entender un principio que dice la Escritura. Todo es de Dios. Toda y cada una de las cosas que tenemos, como se llame, le pertenecen al Señor. No nos pertenecen a nosotros, hermano. Nosotros somos ¿qué? Entonces, ¿qué termina diciendo? ¿Qué terminamos diciendo con lo que empezamos? Cada uno de vosotros ponga al servicio de los demás el don que Dios le dio como buenos ¿qué? Administradores de la casa. Nosotros somos economos, somos administradores. Nada de lo que tenemos es nuestro, todo le pertenece a Él. Y a Él tenemos que darle cuentas por cada una de las cosas que nos dio. Llámese como se llame. Hijos, esposa, hogar, trabajo, bienes, dones, talento, todo. Hoy estaremos ante la gloria dándole cuentas a Él por eso. Entonces, para que cuando nos presentemos al Señor, el Señor pueda decir, bien, buen siervo, entra al gozo de su Señor. ¿Por qué? Porque se halló fiel en su servicio en la casa de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor y que el Señor nos ayude a poder servirle a Él, mirándolo a Él. Amén. Hasta la cruz. Hasta la cruz. Como lo hicieron las mujeres y como hicieron los hermanos. Amén.